Sí, porque al final lo que comentabais de la sobreinformación, de todo el proceso de digitalización, supongo que también ahí es donde es imprescindible la figura del asesor para poder ayudar al cliente. Y también os quería preguntar que cuántas solicitudes y procesos se empiezan y se acaban totalmente de forma online, y si la gente aún tiene esa necesidad de, bueno, voy de forma presencial, que me quedo más tranquilo. A ver, por nuestra parte, la compra de vivienda a día de hoy no se puede hacer todo el proceso 100% online. Hay una parte de notaría, de escrituras, etcétera, y de registro que es necesario hacerlo de forma presencial. Sí que es cierto que creo que la tecnología está ahí y que es probable que no dentro de mucho tiempo podamos hacer toda la transacción 100% online, y esto beneficiará quizá, no sé, esto ya es su opinión, ¿eh? No sé si tanto a las personas que van a adquirir una primera vivienda, pero sí sobre todo a aquellas personas que quieran una vivienda de segunda residencia, o al mercado internacional, si queremos incluir a este mercado internacional la compra de viviendas dentro de nuestro territorio, va a facilitar mucho la compra de vivienda. De momento, como digo, el proceso no está 100% online, pero sí que tenemos, yo creo, la tecnología suficiente para poder hacerlo y sobre todo los recursos, ¿no? Claro. Bueno, sí que en nuestro caso, por ejemplo, en Grocasa Hipotecas tenemos las dos unidades de negocio, ¿no? O sea, tenemos la parte que es totalmente tradicional, que es la que está, que es la hermana de nuestra empresa de compraventa, y tenemos también Grocasa Hipotecas online, ¿no? Entonces, yo te diría que en general es muy difícil decirte qué operación no empezó también por un journey digital, ¿no? O sea, porque realmente todo mundo, o sea, desde el momento en el que te nace la idea de que quiero comprar una casa hasta que la compras, o sea, la mayoría de los procesos empiezan por lo menos con una búsqueda en Internet, principalmente en móvil, ¿no? ¿Sabes? Entonces, como te diría que el 80% de nuestras visitas en nuestro sitio web, o más, me atrevería a decir que el 90% de las visitas de nuestro sitio web son por móvil, ¿no? Buscando justamente eso, o sea, simular la hipoteca, cuánto más o menos me quedaría mi cuota mensual, si, como mencionaban anteriormente, ¿no? O sea, con mi salario, o sea, a este tipo de interés, o cuánto me podría permitir, ¿no? Y eso ya cuenta como una parte del journey. Entonces yo consideraría que casi todas las, en ese sentido, las operaciones empiezan de forma digital. Nosotros somos un portal que nace directamente hace 20 años ya puramente online. Entonces, nosotros todo nuestro proceso es 100% online. Como te comentaba, favorecemos la multicanalidad, y si alguien desea una videollamada o desea otra vía de comunicación, estamos 100% abiertas a ello. Y como dato, quería comentar que en 2020 el 4% de las hipotecas en España se firmaron por un canal de intermediación como unas Hypothec, vamos, un canal de intermediación 100% digital. Sin embargo, ya en 2021 estamos hablando de que es el 7%, casi el doble, pero la tendencia es creciente, porque si nos fijamos en otros países, como puede ser Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, sus operaciones de compraventa de vivienda y de lo que es de la contratación hipotecaria a través del canal digital y a través de intermediarios digitales, estamos hablando de que está entre el 65 y el 85%. Entonces, fijaros en la tendencia, cómo nos lleva realmente a que esa intermediación sea 100% creciente, y a que las personas no se fíen simplemente de su banco y de la oferta que le da su banco, sino que se apoye en expertos hipotecarios como somos nosotros, para que les demos la mejor alternativa y que sea lo más sencillo para ellos. Creo que es muy interesante, ¿no?, lo que acaba de decir, porque claro, es cierto que, sobre todo a día de hoy, considero que la gente, debido a las noticias que estamos escuchando, que estamos leyendo, la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo y la consecuencia que ha tenido evidentemente en el Euribor, hace que la gente se plantee que no puede solicitar una hipoteca, o que no tiene las condiciones económicas y laborales suficientes para poder contratar una hipoteca o poder conseguir esa hipoteca, ¿no?, con la que pueda comprar esa vivienda. Y realmente hay más gente de la que consideramos, o hay más gente de la que considera que puede comprar realmente vivienda. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Sobre todo si tiene una financiación. Hablamos, por ejemplo, de que pues normalmente escuchamos, ¿no?, que la gente necesita un 20% más un 10% de los gastos, pero hay entidades financieras que, pues depende de tus condiciones laborales, es posible conseguir un poquito más, ¿no?, el 85, incluso hasta el 90, llegando a ciertas entidades financieras, en función de tus condiciones, evidentemente, llegando
llegando al 100%. Yo creo que es fundamental, sobre todo, el hecho de que, a pesar de la subida de los tipos y a pesar de la subida del Euribor, las entidades financieras no han hecho una restricción en las condiciones de riesgo, ¿no? No es más difícil solicitar una hipoteca que hace un año. Es verdad que quizá es un poquito más caro, pero como decía Daniel, estamos todavía en un entorno normal. Es decir, estamos en un entorno como el que podía ser hace, por ejemplo, 7 u 8 años, ¿no? Sí, totalmente. Pues nada, yo creo que finalmente volvemos a caer en el tema de que hay mucho miedo porque hay muchísima información. O sea, hay como una sobresaturación de información que puedes consultar, pero yo creo que justamente aquí es donde nos podemos diferenciar, ¿no? O sea, en el sentido de que la gente está buscando información personalizada, ¿no? O sea, creo que es muy fácil como intermediario financiero o en general como empresa que está en el sector inmobiliario, hacerte una estrategia y, bueno, hacerte una entrada de blog que diga que es la FEIN, ¿no? Pero hay que ir más allá, ¿no? O sea, hay que darle herramientas al cliente para que sepa que, independientemente de su miedo, pues ya sea por su edad o por su ubicación geográfica o por su salario o incluso por la cantidad que puede aportar a la compraventa, o sea, que se asesore, ¿no? O sea, que finalmente nos contacte por el canal que quiera y que hable con un experto y que le diga de que, oye, mira, ¿sabes qué? Pásame tu documentación, porque finalmente nosotros tenemos acuerdos con más de 20 entidades, o sea, de las principales entidades bancarias en el país. Y es ahí justamente donde nuestra figura cobra valor, ¿no? O sea, porque hay más, como mencionaba Ismael, ¿no? O sea, en casi todos los casos es cuando podemos encontrar una solución, ¿no? Pero ya la gente está predispuesta a que es tan pesimista el escenario que dicen, no me lo puedo permitir, ya me esperaré, ¿no? Pues si os parece, pasamos a un segundo bloque para tratar distintos temas, ya que hemos hablado en diferentes momentos de la pandemia, y es que la pandemia también ha traído consigo nuevos intereses de los consumidores. En cuanto al mercado inmobiliario, en 2021 se detectó un importante crecimiento del interés por la compra de viviendas en detrimento del alquiler. A su vez, en el año 2022, el volumen de compraventa de vivienda llegó a máximos que no se veían desde el 2007. La pregunta que os quería lanzar ahora es, ¿se ha reflejado este aumento también en la búsqueda en los diferentes portales inmobiliarios? Por nuestra parte sí, desde luego. Es decir, lo comentábamos antes, ¿no? Tanto la compañera como yo, que hemos cerrado el año 2022 con 650.000 compraventas, que son un 14,5% más que en el año 2021, que ya estábamos en unos datos muy interesantes para nuestro sector. Y esto lo hemos visto realmente cómo tenía sus consecuencias dentro del portal inmobiliario, ¿no? Es decir, pues por ejemplo veíamos cómo teníamos muchas búsquedas, cómo realmente, pues lo que os comentaba antes, cómo veíamos que entraban viviendas y prácticamente se cerraban, por lo menos se señalizaban esas viviendas pasados muy pocos días, incluso quizá como máximo un mes, ¿no? Y esto hace que hayamos tenido un par de años con mucha rapidez, ¿no? En el sector. Es decir, aunque sí que es verdad que la gente necesita un tiempo de reflexión, la subida de tipos de interés ha hecho que la gente pues tenga más prisa, ¿no? Y también es verdad que nos falta algo en el sector inmobiliario, que es mucha mayor construcción de vivienda. Es decir, no estamos viviendo, por ejemplo, una situación como la que vivimos en 2008, porque parece que estamos viviendo un boom inmobiliario de nuevo y no es igual. Es decir, no estamos en la misma situación que estábamos en la crisis del 2008. Claro. Hay mucha más, está mucho más saneado el mercado financiero, faltan muchas viviendas de construcción de obra nueva, falta mucho producto también de segunda mano y eso pues evidentemente tiene sus consecuencias. Sin embargo, yo creo que lo importante después de la pandemia es que también han cambiado nuestras necesidades. Estamos buscando entornos más abiertos, ¿no? Más cerca, por ejemplo, de entornos verdes. Hay mucha gente, por ejemplo, que ha salido del centro de las ciudades y se ha ido a zonas más periféricas porque consideran que se adapta mucho mejor a su necesidad actual. El teletrabajo también ha tenido mucha incidencia en esta búsqueda, ¿no? En estas nuevas búsquedas, en estas nuevas necesidades. Pues quizá, por ejemplo, hay gente que pues, tiene unos días con los cuales va a teletrabajar y esto hace que, bueno, pues que decida irse a otras zonas que sean más interesantes a nivel familiar, para su ocio también, para su tiempo libre y que, bueno, que quizá un par de días a la semana pues tenga que hacer un mayor desplazamiento, pero realmente pues, es beneficioso, ¿no? para ellos. Yo realmente creo que aquí ha habido un gran perjudicado que creo que todos hemos vivido, ¿no? La pandemia, hemos vivido ese confinamiento y quizá el tipo de vivienda más perjudicado son esos interiores sin luz, los bajos.
¿no? Que aquí pues la gente pues ya no los quiere, evidentemente, ya sabemos lo que puede pasar, queremos espacios mucho más luminosos, mucho más abiertos, ¿no? Incluso que nos aporten mucho más naturaleza, ¿no? De lo que nos aportaba antes. Y eso se ha visto reflejado en la búsqueda de viviendas. Filtros, por ejemplo, que ahora son muy precisos, ¿no? y muy interesados por nuestros clientes, pues por ejemplo las terrazas, los balcones, ¿no? Grandes ventanales, Claro. como digo, acceso a parques, eso sí muy importante ahora mismo. Sí, sobre todo también la ubicación geográfica, o sea, rescatando un poco la idea de lo que decía Ismael, por ejemplo, en estudios que tenemos de Agrocasa Hipotecas, o sea, también hemos visto un crecimiento, respondiendo a tu pregunta, o sea, en el interés del comprador, pero no necesariamente del comprador de primera vivienda, sino el que tiene una vivienda le quiere cambiar, ¿no? Y esto es totalmente por el tema del COVID, o sea, porque la gente que justamente vivía en un piso que no tiene balcón, unas que directamente ni siquiera tenían luz natural, ¿no? Es como bastante traumático y la gente sale huyendo, ¿no? Entonces, de hecho, números que hemos visto en el cierre del 2022 con nuestras compraventas es que lo que justamente pensábamos que era una tendencia por el COVID sigue, ¿no? O sea, ya estamos en 2023 y esto sigue permaneciendo, o sea, entonces esta nueva normalidad que estamos viendo es que la gente también geográficamente se está permitiendo no aferrarse a tener que vivir en el centro, sino que también dice de que, bueno, a lo mejor con mis posibilidades de mi salario o con un cambio de hipoteca, pues no estaría tan peleado con irme a lo mejor a las afueras, ¿no? A costa de ganar un balcón o una habitación extra, porque finalmente también, o sea, hay mucha más gente que teletrabaja, entonces prefiere no trabajar tampoco en su casa porque es cansado, entonces me creo un estudio en mi propia casa, ¿no? Entonces son cositas que nosotros vamos también notando y que y que nuestro equipo de ventas también va asesorando en pro, ¿no? O sea, porque dice de que, bueno, mira, a lo mejor no te puedes permitir esta casa en esta ubicación geográfica, pero ¿qué te parece si, o sea, que exploramos estas opciones, ¿no? Y la mayoría de la gente ya viene con otro chip, ¿no? Y dice de que sí, prefiero irme por esa alternativa. Carla, ¿quieres...? Nosotros por nuestro lado, sí. Nosotros por nuestro lado no somos un portal inmobiliario, somos un portal enfocado 100% en la toma de decisión financiera, pero efectivamente nuestros datos demuestran que sobre todo también el importe medio de la vivienda y el precio de la vivienda que está comprando la gente en este último año, el precio ha incrementado, tanto un poco por la tendencia de mercado como porque efectivamente están buscando otro tipo de viviendas más caras porque es una vivienda de mayor calidad y en otros entornos mejores. Y también lo que hemos detectado es mucha tendencia a la autopromoción, es decir, a que la gente se construya su propia vivienda, aunque efectivamente esto ha sido también un poco penalizado por la crisis de los suministros que ha hecho que subieran mucho todos los precios de los suministros asociados a la construcción de la vivienda y esto ha encarecido bastante el importe medio de lo que es la construcción. Pero eso es un poco lo que más hemos detectado y sobre todo por lo que comentábamos también antes, que la tendencia total de este año ha sido pues, el cambio de hipoteca para mejorar las condiciones de cara a esta subida de tipos y que la gente ha tenido mucha prisa por comprar. ¿Por qué? Por el temor de la subida. Hay algo muy curioso que nosotros veíamos en el portal, ¿no? Como, por ejemplo, la gente que tenía pues, una vivienda que no tenía balcón buscaba con balcón. Aquel que tenía balcón buscaba con terraza. Aquel que tenía terraza buscaba un patio, ¿no? Es decir, que cómo realmente la gente quería mejorar algo en su vivienda que le hiciera, pues oye, pues realmente al final el hecho de ser más feliz, ¿no? en su casa. Y creo que hay otro dato muy importante que la pandemia nos ha hecho ser mucho más conscientes sobre la sostenibilidad, ¿no? Como por ejemplo, pues las viviendas de obra nueva han tenido mucha mayor demanda. Es verdad que hay poca vivienda de obra nueva, hay poca construcción, pero también es cierto que una de las principales características que más valoran los compradores es la sostenibilidad, ¿no? Como esas viviendas son mucho más sostenibles, son viviendas que tienen una certificación A o B, que evidentemente van a tener pues una eficiencia energética muy interesante y que por lo tanto van a tener un cierto ahorro, aunque en un primer momento tenga que hacer una mayor inversión, pero a largo plazo el ahorro en esa electricidad y en los suministros va a ser muy interesante, ¿no?